conferencia magistral y es un honor para mí presentar al conferencista invitado, el doctor Jurjo Torres Santomé, quien nos hablará del tema los contenidos curriculares para una ciudadanía comprometida con la justicia y los nuevos retos del profesorado. Antes de darle la palabra al doctor Torres Santomé, hago de su conocimiento una breve semblanza de su trayectoria. El doctor Jurjo Torres Santomé nació en Castro de Rey, es catedrático en la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Coruña. Sus líneas de investigación son currículum integrado e interdisciplinariedad, análisis de políticas educativas, currículum antidiscriminación, multiculturalismo, pedagogía crítica y formación del profesorado. Ha publicado varios libros entre los que se encuentran Juego, Juguetes y Educación, Educación en tiempos de neoliberalismo, un currículo optimista frente a la desmemoria o fatalismo, globalización e interdisciplinariedad, el currículum integrado, el currículum oculto, la educación en la sociedad y amigos del país de Santiago, entre otros. Ha publicado más de un centenar de capítulos de libros y artículos en revistas científicas y es miembro de 13 consejos editoriales de revistas dirigidas al área educativa. Una vez que concluya la presentación del doctor Jurjo Torres, se abrirá un espacio para las preguntas que surjan a partir de su presentación. Estas preguntas podrán ser formuladas solicitando el micrófono a nuestros colaboradores que se encuentran a los costados del auditorio. Es un honor para nosotros darle nuevamente la bienvenida al ITESO al doctor Jurjo Torres Santomé. Buenas tardes. Y yo agradezco la invitación que me hicieron para participar aquí. Perdonen la voz, estoy notando que la tengo un poco afónica, pero hoy llevo un día muy intenso de actividades así un tanto públicas y entonces parece que mi garganta me está pasando más recibo del que yo pretendía. Bueno, la intervención que quiero plantearos es una intervención sobre una reflexión sobre un aspecto que a mí me parece que últimamente le estamos prestando poca atención, que son con qué contenidos curriculares y con qué fuentes informativas se están trabajando en las instituciones escolares y con qué efectos en ese tipo de situaciones. Y por lo tanto, qué roles tiene el profesorado en este tipo de nuevo marco educativo como es el siglo XXI y las nuevas sociedades abiertas, multiculturales, de la diversidad, inclusivas, etc. Todas esas palabras que son muy ricas, que hubo que luchar mucho por ellas, que tienen mucho significado y que conviene no olvidarlo, sino todo lo contrario. Porque una de las cuestiones primeros que nos tenemos que dar cuenta es que educar es un proyecto político mediante el que vamos a tratar de construir y afianzar un futuro mucho mejor para nuestras sociedades. Y subrayo lo de político porque parece que en los últimos años estas dimensiones fueran dimensiones más peyorativas y siempre que pensamos en política pensáramos en actividades interesadas, en actividades casi perversas, ¿no? Yo me refiero a la dimensión política, a aquella dimensión que trata lo que hay en el entre las personas, en cómo podemos organizarnos y vivir todos y todas juntos y de una manera justa, sin oprimirnos, sin molestarnos, injuriarnos y sobre todo explotarnos unas personas a otras, ¿no? Desde un marco, desde una ciudadanía igual. En ese marco de definir lo que es un sistema educativo para construir una sociedad del futuro mucho mejor, que eso es lo que hacemos con el sistema educativo, es de alguna forma el resultado del análisis que hacemos las generaciones adultas sobre cómo es nuestro mundo y cómo nos gustaría que fuese. Y en función de eso diseñamos un sistema educativo, incluso decimos cuántos años de escolarización precisan las personas para convertirse efectivamente en ciudadanos y ciudadanas capaces de comprender su mundo y capaces de intervenir en ese mundo para transformar ese mundo. Y todos los conocimientos, todas las actividades, todas las asignaturas, todas las metodologías que vamos a emplear, todos los recursos didácticos que vamos a emplear, están destinadas a eso. Claro,
El problema es que yo creo que todavía estamos instalados en una cierta certeza histórica que nos fue conformando una especie de sentido común, que aunque cuando intentamos definir cómo es nuestro mundo y cómo creemos que debería ser, nos cuesta mucho, en el fondo, cuando uno mira cómo planificamos para el sistema educativo, da la sensación de que tenemos muy claro qué cosas precisan hoy saber las nuevas generaciones, qué contenidos curriculares precisan saber, y hasta incluso con qué metodologías y con qué formas de evaluación podemos trabajar. Cada vez nos problematizamos menos sobre eso, parece que nos problematizamos. Pero claro, ese futuro que queremos, para que estamos preparando, yo creo que ni la mejor ciencia ficción es capaz de imaginarlo. Es demasiado abierto. O sea, ustedes pueden imaginarse cómo va a ser la vida de los chicos y chicas que hoy están, por ejemplo, en la educación primaria. ¿Qué precisan saber para moverse en el mundo en el que se van a mover dentro de 15 o 20 años como profesionales, como ciudadanos y como ciudadanas? Claro, es un mundo totalmente imprevisible y por lo tanto tenemos que educar para moverse en ese mundo de las incertidumbres y como que teniendo unas guías que nos marquen claro el camino del que no debemos desviarnos. Y en ese futuro tenemos muchas certezas, muchas incertezas, pero tenemos alguna certeza importante. Mira, queremos que sea democrático y queremos que sea en un futuro donde todas las personas puedan sentirse tratadas con justicia, con dignidad, puedan sentirse respetadas y que se les reconoce en su peculiaridad, en su idiosincrasia y no se les discrimina. Claro, y para hacer eso tenemos que realizar un análisis de cómo es nuestro mundo, porque decimos que es un proyecto donde sobre el diagnóstico que hacemos del presente, decimos qué van a precisar esos chicos y chicas, primero, para entender ya el mundo en el que están viviendo hoy y al mismo tiempo ir tratando de reorientar ese presente hacia un futuro que sea más justo, más digno y más humano. Claro, eso nos debía llevar a análisis importantes. ¿Qué está pasando en nuestro mundo, en el que estamos viviendo? Porque yo no sé bien en México, pero creo que tampoco. Pero en mi país yo les puedo decir que llevamos muchas décadas donde no se hace un debate sobre, por ejemplo, la cosa más elemental y con la que están trabajando y trabajamos todos los profesores y profesoras día a día. Es qué contenidos deben estudiar hoy las nuevas generaciones para entender ese mundo y para alcanzar un desarrollo de su personalidad en todas las dimensiones. Pues eso son como frases vacías, eslóganes, pero como que parece que a nosotros eso no nos compete. Dicen, es que eso ya nos viene legislado. Y decimos, ¿pero por quién? ¿Sobre la base de qué debates? ¿Quiénes participan en ese tipo de debates? Y sobre todo en un mundo tan complejo. Porque claro, si queremos decir, ¿cómo es el mundo en el que estamos viviendo? Vayan a cualquier biblioteca, consulten a cualquier especialista y vendrán la dificultad que tenemos para decir qué está pasando en nuestro mundo. Entonces yo lo que traté de hacer, y lo que trato de hacer ahora en esta charla que tengo con ustedes, es, a mi modo de ver, analizar lo que a mí me parece que son como 12 grandes transformaciones que están aconteciendo en nuestra sociedad y que digo que son tan grandes que les llamamos revoluciones porque son demasiado rápidas y de muchísimo impacto sobre nuestras vidas cotidianas. Esas 12 revoluciones son pues revoluciones en las tecnologías de la información, de las comunicaciones científicas, en la estructura de las poblaciones, en las relaciones sociales, económicas, ecologistas, políticas, revoluciones en el mundo de la estética, de los valores, en el mercado laboral y en el mundo laboral, hasta en el tiempo de ocio. Y por supuesto en el sistema educativo. De esas quizás sabemos más, porque cada poco los cambian todo. Entonces vamos sabiéndolo más. Iré haciendo un rapidísimo análisis de cada una de ellas y sobre todo lo que más me interesa.
¿qué demandas le hace cada una de esas revoluciones al sistema educativo? ¿Quiénes le hacen esa demanda? Y, de alguna forma, cómo el sistema educativo debe también plantearse y preparar a esos chicos y chicas para acomodarse y sacarle el mejor jugo, pero con las dimensiones de justicia, a cada una de esas revoluciones, para ponerlo al servicio de todos y cada una de las personas que hay en el planeta Tierra y, por supuesto, empezando por las personas más próximas que viven a nuestro lado. Claro, la primera revolución yo creo que es la más obvia, la más visible y que además día a día nos bombardean con ella, que es la revolución en las tecnologías de la información, que es la revolución que se produce pues con la aparición de un nuevo lenguaje universal que nos permite generar información, almacenar información, recuperar información, procesar información y retransmitir información de una manera como nunca antes en la historia se había producido. Una revolución que generó cantidad de campos de conocimientos nuevos, que hace muy pocas décadas no sabíamos ni que existían, que están ahí. Y que permitieron, pues, construir un conocimiento que era inimaginable. Piensen ustedes la cantidad de campos de conocimiento que surgieron a partir de estos aparatitos que hoy utilizamos continuamente en nuestra vida cotidiana. La cantidad de especialidades y la cantidad de conocimiento. Y claro, decimos que es un mundo de unas tecnologías que nos van a permitir gestionar esa información y producir esa información, construir conocimiento a gran velocidad. Claro, eso ya nos va a plantear problemas importantes. Va a surgir lo que se llama la web 2.0. Por primera vez tenemos una tecnología que nos democratiza, nos convierte a todas las personas en emisores y en receptores de información. Fíjense, todo lo contrario a la inmensa mayoría de nuestras aulas escolares, donde solo se emite información de un lado y donde solo se recibe información desde otro lado. No tiene nada más que mirar la estructura física de las aulas. Un aula que tiene esta misma estructura, ahí no hay emisores y receptores. Hay un emisor y muchísimos receptores. En un aula más circular, en un espacio más circular, donde estamos todos a la misma altura y nos vemos la cara, todos nos sentimos con más facilidad para hablar. Y todos sentimos que tenemos cosas que decir, que es lo que estamos viendo en esas redes. Y esas redes nos permiten construir un nuevo tipo de conocimiento que antes no existía. Y a través de esas redes lo que estamos viendo es que aprendemos a comunicarnos de formas como antes nunca imaginábamos, ¿no? Claro, y ya el que más y el que menos utiliza en su vida cotidiana SMS, redes sociales, podcasts, participa en foros, construye wikis, crea cuestiones multimedia, construye, por ejemplo, cuadros y diseños y gráficos tridimensionales y cosas por el estilo. Y sobre todo, moviliza muchísima información. Por eso decimos, muchas veces se dice, es que vivimos en la sociedad de la información. A mí me gusta cuando Castell dice, no, de la información no, porque todas las sociedades valoraron la información. La información que hoy utilizamos tiene una dimensión muy importante. Es una dimensión que suele estar atravesada por una dimensión economicista. Y por eso decimos que vivimos en sociedades informacionales, donde quien posee determinada información, si esa información es muy demandada, se puede hacer inmensamente rico. Si es una información que nadie precisa, pues mira, aunque sepas mucho de eso, pues no te sirve para nada. Y donde el acceso a una determinada información hace que hasta un país se pueda hundir económicamente, las empresas no les puedo decir, incluso las personas, por carecer o no acceder a determinada información. Y claro, vivimos una sociedad tan de la información que hasta decimos que estamos inundados de información, tenemos exceso de información. Si el siglo XX fue construyendo códigos y cartas de derechos humanos que nos ayudaban a luchar contra los prejuicios y contra toda clase de discriminaciones,
En este momento, este siglo precisa de la elaboración urgente de un tipo de nueva Carta de Derechos Humanos, que sería la Carta de los Derechos a la Información y al Conocimiento. Por decirlo más sencillamente, por una Carta de los Derechos a que nadie nos manipule interesadamente la información. Fíjese lo revolucionario que eso significa. Y lo difícil que lo tenemos en nuestra vida cotidiana, donde cada vez que queremos enterarnos de algo decimos, bueno, esto lo dice este medio de comunicación, que tiene estos intereses políticos, ideológicos, del grado que sea. Este otro dice esto otro. Y este dice, pero si este está mintiendo descaradamente. Es igual, pero tiene muchísimo poder y nos intenta vender esas mentiras a todos los lados. Claro, eso significa que educar a una ciudadanía para un mundo que es, donde esto es una realidad ya, significa que esa educación tiene que tener una peculiaridad que no tenía antes, donde no existía eso, donde incluso antes, mira, hasta con tener un solo libro, como era un libro de texto, pues mira, ya tenías algo, ya tenías una fuente informativa. Pero es que ahora el problema que tienes es que tú te están inundando de información. Tienes cantidad de canales gratuitos dándote información las 24 horas. El problema es que no todo el mundo tiene posibilidad de acceder a información auténticamente valiosa y relevante. Y hay muchísima información distorsionada, mentira, interesada, para manipularnos. Una educación que quiera capacitar a esa nueva ciudadanía, primero ya tiene que utilizar las diferentes TICs. Y cuando digo utilizarla, sacarle el jugo. Porque una de las grandes manipulaciones que hubo de los sistemas educativos fue cuando todas las grandes multinacionales que producen el hardware, los aparatos, nos intentaron convencer a nuestros gobiernos de que si queríamos tener un sistema educativo bueno, cada estudiante tenía que tener un ordenador. Digo, está bien, pero ¿para qué? ¿Qué va a hacer con él? ¿Qué software hay? ¿Qué tipo de actividades va a hacer ese profesorado con ese aparato? Porque ahora esta tecnología la podemos tener todos, pero unas personas les sacan más jugo que otros. Para algunos es un sitio casi para ver vídeos, para otros es una copia casi de la máquina de escribir. Otras personas no, les sacan muchísimo jugo y no pueden vivir sin ella. Claro, eso nos dice una educación que tiene que atender a esas dimensiones. Claro, una persona alfabeta, antes era una persona que decíamos sabe leer y escribir. Hoy decimos no, hoy esa persona no está plenamente alfabetizada. Porque la alfabetización significa aprender a comunicarse a través de esas redes. Y si yo me comunico a través de lápiz y papel, me sirve la lectura y la escritura. Pero si me comunico a través de estos aparatos, pues tendré que aprender a moverme en ese mundo, construir wikis, construir podcasts, construir presentaciones multimedias, tendré que saber enviar mensajes, tendré que saber expresarme pues con un determinado número de caracteres, porque me limitan el número de caracteres si quiero utilizar, por ejemplo, Twitter, etc. Tengo que aprender estos nuevos alfabetismos. Claro, una ciudadanía que no desarrolle esos nuevos alfabetismos, que no domine este tipo de técnicas, cómo se trabaja con ellas y qué funciones tienen, qué posibilidades tienen, etc., es una educación que no está preparando a los chicos y chicas para el mundo que están viviendo hoy, y no les digo nada para el mundo próximo que viene, porque estas cosas van a más, no suelen ir a menos, ni mucho menos, ¿no? Otra revolución que está vinculada a esta es la revolución en las comunicaciones. Comunicaciones tanto físicas como virtuales. Es decir, hoy el problema o la ventaja, las facilidades que tenemos es que nos podemos mover físicamente a gran velocidad, y hoy estoy aquí, mañana estás en otro continente. Pero es que además me puedo mover sin moverme de aquí. Hoy todos podemos interaccionar con personas que están muy lejanas de nosotros, y podemos establecer esta misma conferencia o reuniones de trabajo
reuniones de colaboración, de información, etcétera, con personas que están muy distantes. El problema es que va a depender de que sepamos de esas posibilidades. Claro, eso significa que vivimos en el mundo de la eclosión de las comunidades virtuales. ¿Qué es una comunidad virtual? Pues es un grupo de personas que se van creciendo. Imagino que la mayoría de ustedes andarán en algún tipo de comunidad virtual. Yo les garantizo que yo sí las utilizo. Y son muy positivas. Yo aprendo muchas cosas, me pasan mucha información y me imagino que algunas personas que interaccionan en esa red conmigo pues también se beneficiarán de algunas cosas que yo les puedo ir proporcionando. Es decir, todos nos vamos compartiendo un conocimiento y vamos pues bien, aprendiendo a compartir cosas, ¿no? Claro, y vamos construyendo el conocimiento juntos. Personas que no nos conocemos de nada. Imagínense ustedes antes cuando alguien quería hacer un proyecto enciclopédico. Pues una editorial o un grupo que quería encargar ese tipo de proyecto de enciclopedia, se lo encargaba a aquellas personas que él conocía que sabían mucho. Pero claro, no eran esas todas las personas que sabían mucho, había muchas otras que los demás desconocíamos. Imagínense la revolución que supuso una cosa, por ejemplo, tan clara y que todos utilizamos como puede ser Wikipedia, donde todo el mundo puede escribir ahí. Y uno dice, hombre, también hay muchas mentiras ya, pero en la medida que yo descubra una mentira en esa Wikipedia, yo tengo también la posibilidad de corregirla y decir, mire, esa información que está colocada ahí tiene estos errores. Y vamos aprendiendo y puliendo y perfeccionando la información. Y hay muchísima buena información ahí. Así está pasando cantidad de cosas. Claro, capacitar y que un sistema educativo se entere de que esta revolución está pasando y que los chicos y chicas que tiene allí están navegando y moviéndose en ese mundo así virtual, significa que la educación también tiene una obligación, que es aprender a utilizar ese tipo de redes. Es decir, aprender a asimilar y asumir ya de una vez que todos somos emisores y receptores, porque todo el mundo sabe cosas y desconoce otras. Bueno, pues vamos a compartir esas que sabemos y desconocemos. Y vamos a discutir incluso sobre aquellas que no sabíamos, pero tal como no me las estás diciendo, yo creo que pues sobre eso puedo decir alguna otra cosa. Claro, eso significa enseñar lo que se llama la lectura crítica. En una sociedad de la información, que hay tantos medios de comunicación, donde la información es tan relevante, yo creo que el gran error de la educación sería ignorar que existe toda esa información y que está almacenada. Y por lo tanto, intentar obsesionar a nuestros estudiantes en que almacenen en su memoria la mayor cantidad de información. Hombre, eso estaba muy bien en aquellas generaciones que no tenían forma de almacenar la información. Y nos transmitíamos el conocimiento boca a boca. Y por lo tanto había que memorizarlo. Pero hoy, yo no sé ustedes, yo soy profesor y de aquellas cosas incluso que tengo más trilladas, normalmente en mis clases tengo notas, ¿no? Para recordarme a mí mismo ciertas cosas. Y no creo que por eso mi alumnado dice, mira que poco sabe que tiene unas notas delante. No, nos parece que es lógico. Lo que tú estás valorando y lo que ellos me imagino que me valorarán a mí, igual que yo les valoro a ellos, no es en qué medida me dicen algo de memoria, sino en qué medida me argumentan, me razonan y me explican tal cosa, e incluso saben localizar qué información es la relevante. Claro, una sociedad de la información, donde hay tanto exceso de información, es auténticamente anacrónico pensar que la educación puede funcionar con un libro, con un estudiante tiene para cada asignatura un libro de texto. Digo, mira, eso era el conocimiento dogmático, bíblico. La verdad estaba revelada. Y un instrumento tan perverso y de tan poco valor que ni el propio profesorado, la inmensa mayoría de las veces, sabe quiénes son los autores de ese libro de texto. Porque de los libros de texto sabemos dos cosas: la editorial y el nombre de la asignatura y el curso a que van destinados. La autoría, dice, si ustedes
no sé, de inspiración divina, lo digo yo, o una cosa por el estilo. Claro, pero es que la información humana es falible, está producida por seres humanos, con intereses, con prejuicios, con sesgos, con carencias y con lagunas. Y por lo tanto, una información que no es objetiva. Claro, sobre esto va hay mucho negocio. Y las editoriales son las primeras que están presionando para que el libro de texto siga existiendo, e incluso le tienen miedo al libro virtual, al libro de texto digitalizado. Porque claro, en la medida que un alumno o una alumna tenga un libro de texto en su computador, a continuación tiene otro botoncito al lado que le dice que es Internet. Y de repente mira por dónde puede poner algunas de esas cosas que aparecen en su libro en Internet, y se encontrará que hay información mucho más relevante, mucho más interesante, y que su libro de texto incluso hasta miente y tiene información distorsionada. Y una sociedad que decimos que tenemos que ser crítico con el conocimiento humano producido por seres humanos, ¿ustedes vieron alguna vez que un estudiante le dijese a su profesora o a su profesora: oiga, profesora, esto que pone el libro de texto es falso, está equivocado, está distorsionado, está politizado, está en el peor sentido de la palabra? El mejor estudiante lo que pregunta es: ¿esto que pone el libro de texto quiere decir tal cosa? Mira, se convierte en un teólogo, hace exégesis, hermenéutica, no pone en duda que aquello pueda ser erróneo. Con una verdad revelada, efectivamente, eso es lo que tiene que hacer. Pero con una verdad humana, que no sospeche que aquello puede estar equivocado. Pues piensen ustedes en sus prácticas, tanto cuando eran estudiantes, y imagino que si ahora son profesoras y profesoras y utilizan ese libro de texto, en cuántas situaciones se vieron de decir en qué medida el libro de texto, esa información que está teniendo allí, está distorsionada. ¿Qué es lo que nos sale cuando analizamos los contenidos de esos libros de texto? Y miramos eso y decimos: uy, qué error, qué es de error y qué error. De la otra forma solo miramos los ejercicios y son correctos, ¿no? Pero tampoco tenemos que preocuparnos mucho, porque ese libro de texto lleva de la mano el libro del profesor con las respuestas. Por lo tanto, no hay mucho problema. Claro, educar para la lectura crítica significa que sus estudiantes se tienen que enfrentar con instrumentos y con fuentes informativas, unas de ellas buenas y otras equivocadas. Pero que en ese espacio de aula va a reflexionar si está equivocada, no está equivocada, qué exageración tiene, qué omisiones, con qué sesgos informativos trabaja, etc. Eso es preparar y educar a una persona para una sociedad donde se va a mover con mucha información, y la mayoría de las veces no es una información objetiva y verídica, por así decir, sino deformada, interesada y al servicio de intereses de los grupos que controlan esa información que están poniendo ahí. Pero si estamos viviendo en un mundo donde las redes son ya una realidad imparable, donde nos comunicamos a través de chat y de videoconferencias y de Skypes interactivos con múltiples personas al mismo tiempo, lo que tendremos también es que aprender a hacer trabajo y conocimiento compartido, escritura colaborativa, que es diferente del trabajo que muchas veces le mandamos a nuestros estudiantes, que decimos: tienen que hacer ustedes un trabajo en grupo. Y en algunos estudiantes, en algunas veces te presentan, son 4 estudiantes y le presentan 4 partes con 4 tipos de letras. Y digo: mira, eso en el mejor de los casos sería un collage, si tiene hasta algún sentido. Pero no es un trabajo en equipo. El trabajo en equipo es que en todas las partes participamos todos y se debatió todo aquello, desde fuentes diferentes que cada uno consultaba y que por lo tanto eran diferentes. Que es lo que hacemos cuando haces una Wikipedia, cuando haces un periódico interactivo, cuando haces una wiki, etcétera, todo ese tipo de cuestiones, un foro, etcétera. Hacemos escritura colaborativa. Uno dice una cosa, el otro dice: ah, sí, esto es también interesante, tal otra cosa, etcétera. Lo que hacemos, ya digo, en todo ese tipo de mundo. Una educación que quiera capacitar a sus nuevas generaciones para moverse en su mundo actual, tiene que hacer esto. Si no hace eso, no está educando personas para vivir en ese mundo. En el mejor de los casos estará educando personas para que aprendan a sufrir ese mundo,
pero un submundo que les va a dominar a ellos y que va a tener efectos perversos sobre sus propias vidas. Otra de las grandes revoluciones son las revoluciones científicas. Eso lo sabemos bien. Analicen los nombres de cantidad de materias que hoy tenemos de conocimiento, por ejemplo, en la universidad, y busquen cuándo surgieron. Hace 2 días. Y surgieron como fruto de varios tipos de confluencias. Primero, de un debate interdisciplinar. Claro, porque la educación disciplinar, cuando era por asignaturas y por especialidades, primero nos enseña a mirar la realidad solo desde los marcos conceptuales y metodológicos que utiliza nuestra disciplina. Y por tanto solo vemos parcelas de la realidad. Y segundo, nos convertimos en guerreros de esa disciplina. Y como guerreros de esa disciplina, nuestro objetivo es eliminar a todos los campos de conocimiento que estén a nuestro lado. Porque solo nosotros tenemos la razón y nuestro campo es el auténticamente importante. Todos los demás son menos importantes. Piensen en qué momento de sus vidas vieron en una institución, por ejemplo, escolar, que hay múltiples departamentos, que el departamento, por ejemplo, de matemáticas dijera: yo creo que el departamento de artes necesita más recursos y más profesoras y profesoras y más espacios porque tiene muchas necesidades. No dirán: mira, no, es que nosotros de matemáticas esto es tan importante que necesitamos más horas porque además PISA lo va a evaluar y ves, y necesitamos que queden bien, necesitamos más horas, más profesoras, más recursos, más todo. Y entonces nosotros, no, hombre, eso no es tan importante. ¿Ustedes vieron algún profesor o una profesora que entrase en clase y dice: no, bueno, mi asignatura es importante, pero también es muy importante todo el resto del curso que tienen aquí? No. Mire, esta es la asignatura importante. Guerreros de esa disciplina. Pero guerreros convencidos, pero porque desconocemos lo anterior. Porque los mismos profesores que decimos que nuestros estudiantes saben muy poco de nuestra materia, yo les diría: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a examinarse de todas las asignaturas que se están examinando nuestros estudiantes? Que decir, de las asignaturas de las que nosotros no somos especialistas. Yo no estoy dispuesto. Porque seguro que suspenden. Entonces, ¿para qué voy a pasar ese mal trago? ¿Qué está pasando? Pero lo que es más importante, esa investigación interdisciplinar, esa praxis más interdisciplinar, es lo que nos llevó a ver también el efecto perverso de cada una de esas disciplinas, los efectos colaterales de cuando un campo disciplinar trabaja solo. Hace muchos años, Ivan Illich sacó un libro que se llamaba Némesis Médica. Y su tesis era: como usted entre en contacto con el sistema médico, ya no lo abandonan el resto de su vida. Dice, porque si usted entra padeciendo una gastritis, la gastritis le va a estropear el riñón. Y por lo tanto, el siguiente paso es ir a visitar a un médico que le cura, a una doctora que le cure el riñón. Y cuando le cure el riñón, los efectos perversos de esa materia, de esa intervención, le van a jorobar el corazón. Claro, era así. Porque uno miraba que aquello se curaba, el estómago. Lo que miraban eran los otros efectos. Cuando nos empezamos a dar cuenta de esos, tú vas al médico y tienes una dolencia y sales con 5 medicamentos para contrarrestar cada una de las cosas. Digo, pero ¿alguien no podrá construir una cosita sola que tenga en cuenta todos esos efectos perversos? Y no tomar tantas bombas para que esta mate los efectos que genera este y los efectos que genera la segunda para intentar contrarrestar los efectos de la primera. Claro, la investigación interdisciplinar fue eso. Y aprendimos a ver los efectos perversos de cuando una sola disciplina se encargaba de hacer algo. La cantidad de cosas que no tomaban en consideración. Y por lo tanto dijimos, toda la investigación tiene que ser interdisciplinar. Y ustedes, me imagino que también en México, pero en toda Europa, si quieren dedicarse a la investigación, que trabajan en un grupo de investigación y precisan obtener subvenciones públicas, uno de los criterios que le van a aplicar de evaluación a su grupo de investigación es nivel de interdisciplinaridad de su grupo.
conocimientos. Ya tenemos claro eso. Es decir, tenemos claro que para comprender una cosa hay que cruzar las múltiples dimensiones. De lo contrario, construimos el conocimiento en paralelo. Claro, el conocimiento paralelo, dice la geografía, es aquel conocimiento que nunca se cruza. Y por lo tanto es aquel conocimiento que nos impide comprender la realidad. Es una investigación interdisciplinar la que produce esas revoluciones científicas, pero es también una investigación democrática, donde ya somos conscientes de que si los hombres solo investigan, es muy fácil que las mujeres sufran los perjuicios de una investigación que está producida solo por hombres. Porque se olvidan de que en el mundo hay hombres y mujeres. Y además, la historia es que ya nos deformó a los hombres la contemplación de ese mundo para percibir el mundo desde esas otras perspectivas. Que además de ser hombres y mujeres, pues tenemos intereses ideológicos, políticos, religiosos, de todo tipo. Que tenemos defectos, que tenemos déficits. Y por lo tanto, pues necesitamos construir equipos que miren ese mismo problema desde todos los puntos de vista para comprenderlo realmente. Y comprendimos que, mira, la comprensión de la realidad se puede tener desde muchos lados. Hay un conocimiento que se hace desde la universidad, pero hay lo que llamamos los conocimientos más populares, conocimientos indígenas y cosas por el estilo. Y que todos sabemos. Y por lo tanto, si todos tenemos algún tipo de conocimiento, el conocimiento más objetivo será aquel que mezcle y que tome en consideración todas esas perspectivas. Que caminemos hacia lo que Boaventura Sousa Santos llama la ecología de los saberes. Es decir, que pongamos en contacto y en colaboración conocimientos académicos y científicos con conocimientos más populares, con conocimientos indígenas, con experiencias de colectivos sociales determinados, etc. Para construir y llegar a la auténtica comprensión de esa realidad. Claro, una institución de ese tipo, primero, si está basado en una organización disciplinar que ya tiene muchos siglos, lo que habrá que mirar es si con esa organización disciplinar que ya tiene tantos siglos, los estudiantes pueden tener comprensiones del mundo en el que están viviendo hoy. Ustedes nos recuerdan que cuando nosotros éramos estudiantes, espero que nuestros alumnos a nosotros no nos hagan hacer preguntas, y nos dejaban hablar y opinar sobre lo que estábamos estudiando, que al principio siempre decíamos al profesor o a la profesora: oiga, profesor, ¿y por qué tenemos que estudiar esto? ¿Esto para qué sirve? No le veíamos sentido. Bueno, él tampoco le veía mucho, porque a continuación se ponía todo serio y trascendente y decía: esto es básico, esto es importante. Porque así el próximo año en tal materia la vas a poder entender y vas a poder entender no sé qué cosas. Digo, bueno, en el futuro, porque lo que es ahora nada, ¿no? Entonces yo utilizo mi mente como un almacenamiento de información y dentro de 2 años la vuelvo a recuperar y digo, y ahora ya tiene sentido, ¿no? Segundo curso: oiga, profesor, ¿y esto para qué sirve? La misma película. Tercer curso: ya no preguntabas, ya habías aprendido, ya sabías una cosa, que eso era conocimiento escolar. Es decir, el conocimiento que te sirve para moverte dentro del sistema educativo, para pasar de primero a segundo, de segundo a tercero y de tercero a cuarto. Pero que en tu vida social no sabes para qué sirve. No recurres a él y no lo utilizas. ¿O es que algún estudiante y nosotros mismos, cuando te examinabas a final de curso, seríamos capaces de repetir ese mismo examen un mes después? Decimos, no, yo estudié para el examen. Luego tengo que liberar mi mente para que entre otro conocimiento para el próximo examen. Claro, eso lo sabemos todos. Pues miremos cómo podemos organizar un sistema educativo donde ese conocimiento desde ya tenga sentido y nos permita, primero, comprender ya lo que está pasando y segundo, ir poniendo las bases de un conocimiento que nos permite cada vez obtener un conocimiento más profundo y más en profundidad y que nos va a ampliar y permitir nuevas comprensiones de otros tipos de conocimientos. Claro,
Uno dice, ¿por qué en vez de organizar el conocimiento por lengua, matemáticas, geografía y historia, no podemos hacerlo por módulos? Como está haciendo la universidad. No puede haber una asignatura que se llama cambio climático. En la universidad hay materias que se llaman cambio climático, ecología, energía nuclear, diálogo de civilizaciones, las drogas, el terrorismo, etnomusicología, racismos, periodismo, sexualidades, motores y energía, los derechos humanos, la educación que queremos, Internet y las redes sociales, etc. Y así podemos hacer listados. Es decir, qué cosas la gente les está preocupando ya y le interesa ya. Y que un estudiante le dices, mira, vas a hacer un curso sobre alguna cosa de estas. Y dice, eso sí me interesa, porque ya desde el principio sé para qué me va a servir. Porque en ese fenómeno, en ese módulo que voy a trabajar, vamos a hacer interdisciplinaridad, vamos a cruzar desde diferentes perspectivas conocimiento para comprender eso. Lo que tendremos es que ir organizando ese tipo de módulos, también con niveles de complejidad que permitan ir ampliando y profundizando en el conocimiento, pero manteniendo las dos dimensiones simultáneamente. De lo contrario, pues los estudiantes se aburren o trabajan por recompensas extrínsecas. ¿Cuántos estudiantes salen de las aulas y comentan con sus estudiantes lo mucho que han aprendido y lo interesante que fue la clase de hoy? No, al revés, la clase de hoy fue un paréntesis en su vida. Entraron hablando de tal tema, lo aparcaron y cuando salgan de clase vuelven a continuar hablando de lo que les interesaba. Y tuvieron ahí un receso donde hablaban de unas cosas, bueno, que me van a permitir que en mi casa no me felicite incluso algunas familias hasta que me hagan un regalo porque dicen que saqué buena nota. Bueno, pues ya está. Pero me castiguen incluso. Pero no porque aquellos vean eso, o porque dicen, es que de esta forma voy caminando hacia una carrera que el día de mañana me va a permitir ganar mucho dinero. Porque todo hay. La gente dice, no, mira, tú tienes que hacer eso, y tú aguanta, porque así puedes llegar a tal profesión y ahí vas a ganar mucho dinero y vas a mandar mucho. El sistema educativo en ese sentido está auténticamente distorsionado, ¿no? Entonces, yo creo que una de las urgencias de estas revoluciones científicas es, igual que el mundo universitario cambió todo este tipo de denominaciones, de asignaturas, con muchísima más razón y obligación, debe cambiar para unas generaciones más jóvenes que necesitan, primero, que les hagamos el conocimiento relevante, que aquello que están estudiando vean que sirve para algo ya, no para dentro de no sé cuántos años. Me imagino que como personas que pasaban por universidades les oirían con demasiada frecuencia como cuando las personas acabábamos incluso nuestras carreras decíamos, es que yo no sé nada. Dices, si llevas 20 años estudiando, ¿cómo no vas a saber nada? Dices, no tengo ni idea. ¿Qué voy a hacer? Y no te voy a trabajar si no sé nada. Bueno, el que más y que menos tuvo esa experiencia se puede contestar esa pregunta. Otra revolución en la que estamos viviendo es la revolución en la estructura de las poblaciones. Por primera vez en la historia, la inmensa mayoría de la población vive en ciudades, no vive en núcleos urbanos. En Europa, en este momento, más del 80% de la población ya vive en ciudades, no vive en núcleos rurales. ¿Cómo son esas ciudades? ¿Y por qué se vinieron a vivir ahí? Hombre, las ciudades, entre otras cosas, son un fruto de las grandes revoluciones industriales, que necesitaban tanta mano de obra, que hasta fueron tan generosos que dijeron, las mujeres también tienen derecho a trabajar. ¿Ya? Dice, no, y además nos vamos a educar, a preocupar de la educación de sus hijos. Bueno, no dicen de la educación, de guardarles a sus hijos, ¿no? Inventamos la guardería para guardarles. Y si incluso hay pobres estos que están pidiendo limosna, una ley de vagos y maleantes, que vengan aquí a trabajar, prohibido pedir limosna. Fíjense si tenían necesidad de mano de obra. Y toda esa gente se venía a las ciudades. ¿Qué ciudades fuimos construyendo? ¿Y cómo fuimos explicando lo que es el mundo rural? Mire, uno de los grandes agentes de la despoblación del mundo rural fue también el sistema educativo.
el sistema educativo tuvo un trabajo impresionante en la desruralización. ¿O es que alguno de ustedes aprendió en las aulas cómo es la vida en el mundo rural? ¿Cómo se puede vivir ahí dignamente? ¿Cómo se debería vivir? ¿Qué pasa ahí? Mire, la vida del mundo rural que aparece en los libros de texto es la vida del urbanita que nace en una gran capital y que el fin de semana o un día al año va a un pueblo y se queda extasiado viendo el verde. Y dice, oh, qué maravilloso, la naturaleza, los pajaritos, porque no, lo que no sabe son los nombres de los diferentes pajaritos, yo tampoco me lo sé, soy urbano. Las plantas, porque no les digas el nombre, porque no saben ni idea, yo tampoco lo sé, soy urbano. Pero la institución escolar no me enseñó nada de eso, porque a mí me preparaban ya para vivir en una ciudad. Y claro, y por lo tanto, todas las producciones que a continuación íbamos haciendo, decimos, hay que hacer autopistas, claro, para conectar las ciudades y desconectar los núcleos rurales, ¿no? Por ejemplo. Ahí tienen una de las grandes facetas. ¿Qué persona estudiaba algo en el sistema educativo que le decía, ah, pues esto me va a servir y me sirve para seguir viviendo en este pueblo que estoy viviendo y contribuir a que la vida aquí sea mucho mejor? No. Ir a la ciudad. Pero claro, esa ciudad es una ciudad muy injusta, porque quiere que vengan a trabajar pero a puestos muy mal cualificados y con bajos salarios, y por lo tanto no pueden vivir en los sitios dignos de las ciudades, sino que tienen que ir a las grandes barriadas, y ustedes miran cualquier gran ciudad y tienen unas zonas que se dice que son poco recomendables. ¿Quién vive ahí? Bauman tiene una definición de ciudad que me encanta, porque me parece que es muy acertada. Dice, la ciudad es un lugar repleto de desconocidos que sospechan unos de otros. ¿Es así? Vamos y miramos si la persona que está bien ahí de frente se parece a nosotros. Viste como nosotros, tiene una pinta parecida a nosotros y nos podemos fiar de él. O si es mejor que demos la vuelta y un rodeo y evitemos encontrarnos con aquellos que vienen ahí de frente porque tienen una pinta. E incluso es probable que cada vez, y vive cada vez más gente en sitios donde todo el mundo somos sospechosos cuando nos acercamos a esos barrios, a sus urbanizaciones. Somos sospechosos todo el mundo. Mientras nos saquemos una tarjeta y nos identificamos y decimos, oiga, mire que yo soy este, bueno, si usted pase, usted no puede entrar aquí. Claro, el sistema educativo tenía una finalidad también, que era enseñarnos a vivir juntos a las personas que éramos diferentes. Y era el espacio de obligada convivencia de chicos y chicas de diferentes clases sociales, de diferentes etnias y razas, de diferentes capacidades, de diferentes creencias, de todo diferente. Pero que aprendíamos a convivir juntos, porque así es la sociedad, de personas muy diferentes, pero iguales en derechos. Una sociedad tal como la estamos organizando nosotros es una ciudad donde cada grupo vive por separado. Por desgracia, cada vez más se escolariza por separado. Y por lo tanto, la imagen que construye del otro diferente es una imagen que no es objetiva. Es una imagen cargada de prejuicios y de manipulaciones informativas. Imagínense qué ciudad estamos construyendo y qué sociedad estamos construyendo donde tanto recelamos unos de otros. Claro, un sistema educativo que quiera hacer eso tendrá que esforzarse mucho en recordar y tomar conciencia, pero clara y real y práctica, de que el sistema educativo está para educar a ciudadanos y ciudadanas. Es decir, personas que nos sentimos corresponsables unas de otras. Porque la tendencia hacia donde nos quieren llevar es que el sistema educativo eduque, mejor dicho, forme, entrene a trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto a consumidores y consumidoras.
No, eso no es la educación integral y esa no es la función de los sistemas educativos. Es formar ciudadanos y ciudadanas que también trabajan, pero trabajan para una sociedad compuesta de ciudadanos y ciudadanas, no de trabajadores explotados y oprimidos. Y es una educación que estuvimos luchando, llevamos siglos luchando, para que la educación sea inclusiva. Porque eso fue toda la historia del siglo XX y siglo XIX, empezando, pero sobre todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Todos los diferentes colectivos sociales empezaron a mirar al sistema educativo y dijeron, oiga, que los hombres y mujeres somos iguales, pero tenemos que estar juntos en la misma institución para aprender a convivir y ver que somos iguales. Un sistema educativo segregador que educa a los chicos por separados y las chicas por separadas no está educando ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuándo se van a juntar? Y cuando se junten, ¿cómo se van a ver? ¿No? ¿Qué conocimiento y qué experiencia de trabajo compartido? ¿Dónde la adquirieron? Me temo que eso es muy peligroso. Y es una tendencia que está volviendo. Fundamentalmente de ciertas órdenes religiosas muy fundamentalistas, Legionarios de Cristo y Opus Dei. Los demás por ahora tienen la cosa bastante clara. Pero ahora, como les da vergüenza los argumentos más verídicos que tienen, que son como el único pecado que conciben es la sexualidad, dices que si juntan hombres, chicos y mujeres juntas, eso es una orgía continua. Eso les da vergüenza decirlo. Claro, aparte de que es falso. Dicen, es que los chicos se distraen con las chicas. Algunos y algunas. Hay chicas que se distraen con chicas y chicos que se distraen con chicos. Pero ellos creen que eso es una patología. Entonces, bueno, no hay. Pero cuidado, ahora no se atreven a hablar así, porque saben que eso levanta polémicas muy fuertes en la sociedad. Entonces ahora recurren a la psicología. Dicen, no, es que los chicos y chicas normalmente tenemos ritmos de desarrollo diferentes. Y queremos que nos pongan los ejemplos diferentes. Digo, oiga, pero el sistema educativo no era tan inclusor que hasta a partir de la década de los 70 que descubrimos que las personas discapacitadas, antes de ser discapacitadas, primero eran seres humanos y por lo tanto eran sujetos también de la Convención de Derechos Humanos y por lo tanto no se les podía discriminar. Y por lo tanto dijimos no a las escuelas de educación especial, sino a la educación inclusiva. Entonces, la institución escolar no nos dijimos, si hombres y mujeres somos diferentes en algunas cosas, bueno, pues efectivamente convivamos juntos y aprendamos a gestionar esas diferencias, a convivir con ellas y a sacarle partido a esas diferencias, e incluso a ver si son tales diferencias. Igual que hacemos con las personas discapacitadas, que gracias a eso hoy llegamos a cotas de desarrollo y de educación con esos colectivos que eran inimaginables hace 30 años. Ustedes busquen en qué libro de texto universitario y en qué investigación universitaria hace 30 años se podía decir que un chico o una chica que tuviese síndrome de Down podía tener una licenciatura universitaria. Yo, en mi especialidad de educación especial que hice, se nos decía que con muchísimas dificultades lo máximo que podían aspirar era saber leer y escribir, pero con muchísimas dificultades y muy pobremente. Hoy lo aprenden todos y todas. Claro, si a mí me dicen que ya no pueden llegar hasta ahí, yo no me voy a esforzar para más. Es decir, ustedes piensen, por ejemplo, en lo que supuso la revolución médica cuando hace varios siglos, 5 o 6 siglos, Francis Bacon criticaba a la medicina y decían que los médicos eran el freno a la ciencia. ¿Y por qué? Porque se les ocurría clasificar las enfermedades incurables e incurables. Digo, si es incurable, pues ya lo investigamos y tratamos de solucionarlo. Claro, dijo, son ustedes el freno a la ciencia. Tendrán que decir, son enfermedades curables y enfermedades que todavía no sabemos cómo curarlas, pero que tenemos que saber cómo curarlas. Mire, eso mismo es lo que estamos haciendo en el sistema educativo.
Tenemos un síndrome Down, una parálisis cerebral, cualquier patología de esas que decíamos antes que solo le competían a la psiquiatría o a la psicología. Decimos, no, también nos competen a educación y a toda la sociedad. Tenemos que aprender a diseñar una sociedad donde estas personas puedan vivir dignamente como seres humanos, no como seres, como proyectos inacabados de ser humano, que era lo implícito que había en el otro tipo de concepción. Y claro, empezamos a experimentar y estamos continuamente experimentamos y sabemos, todavía no sabemos cómo enseñarle a esta chica que tiene este problema, cómo aprender esto. Pero decimos todavía. Decimos, vamos a probar de esta otra forma, vamos a hacer esta otra forma. Y así estamos aprendiendo continuamente. Una revolución, como es la revolución de la estructura de las poblaciones, significa que no podemos olvidar todos los avances que llevamos hechos sobre la educación inclusiva, que son muchísimos. Por supuesto, es el mundo de las relaciones sociales. Mira, el siglo XX es el siglo más optimista de la historia. Les pongo ahí algún listado así rápido y grande de la cantidad de declaraciones de derechos humanos que fuimos conquistando en el siglo XX. ¿Por qué es tan optimista? Lo que nos dice es, cuando un colectivo social que tiene algún tipo de problemas se organiza e insiste en sus luchas y convence y explica a los demás por qué están siendo discriminados, la sociedad acaba por decir, estamos equivocados y tienen ustedes derecho. Y cada una de esas cartas de derechos tiene apartaditos referidos al sistema educativo. Si somos personas que trabajamos en el sistema educativo y no hemos leído estas convenciones, lo lógico es que estemos perjudicando a estos mismos colectivos que lucharon por estos derechos. Y es una lucha que continúa. Piensen que las últimas dos grandes declaraciones que se aprobaron de derechos fueron la de las personas discapacitadas en el año 2007 y la de los pueblos indígenas en el año 2007. Y todas esas convenciones tienen apartados y recomendaciones y obligaciones de lo que tienen que hacer los gobiernos y los sistemas educativos para obtener el reconocimiento y políticas justas de redistribución y de participación de cada uno de esos colectivos que están ahí. Y eso es grave, porque yo cuando analizo, y los grupos que nos dedicamos a analizar los contenidos informativos de los libros de texto, nos encontramos ese cuadro, que hay demasiadas voces ausentes, demasiados colectivos sociales que están en las aulas y que nadie habla de ellos. E incluso cuando algunas veces se habla, es deformando la información. Claro, el primero, que muchas veces la gente se sorprende, yo digo, todavía estamos hablando del mundo masculino y no del mundo femenino. Y dice, no, ahí se avanzó mucho. Y dice, ¿por qué? Dice, no, porque ya miramos en los libros de textos a ver si son sexistas o no. Contamos el número de hombres y mujeres, el tipo de profesiones en las que trabajan, etcétera, etcétera. Digo, bueno, las metimos ahí en los libros, pero ¿sabemos realmente lo que es el mundo femenino? Mira, ¿qué problemas tiene ese mundo? ¿Y de qué calado son? ¿En qué lecciones se estudia y en qué asignaturas se estudia lo que es el trabajo doméstico y quién lo realiza? O lo que es peor, el segundo turno, que es decir, quienes además de hacer el trabajo doméstico encima trabajan fuera, pero en casa tienen que volver a hacer el mismo. ¿Quién cuida de los hijos y de las hijas? ¿En qué consiste eso? Y el gran problema que tenemos en nuestra sociedad es la violencia contra las mujeres. ¿Eso dónde se estudia y dónde se reflexiona sobre eso? Y por desgracia hay chicos y chicas que están en nuestras aulas y que sus madres son objeto de violencia. La precarización laboral, porque hay salarios para hombres y por mujeres haciendo lo mismo. El techo de cristal, porque a las mujeres les cuesta tanto llegar a determinadas estructuras en los sitios donde trabajan. O un enorme problema, el mundo de la prostitución. Si estos son los grandes problemas que la están afectando a un colectivo como es la mujer, yo me niego a decir que hay un sistema educativo que es no sexista, sino capacita y reflexiona con sus estudiantes en las aulas sobre estos problemas.
y va educando generaciones que vean que estos son delitos y que nos competen a todos, implicarnos en ellos para que todo esto desaparezca. Ustedes reflexionen y pueden autoevaluarse. ¿Qué aprendieron en el sistema educativo sobre la infancia, sobre la juventud, sobre la tercera edad? No sobre la figura del abuelo y de la abuela, que eso es lo que aparece en los libros de texto. Cuando los libros de texto son para niños muy pequeños, aparece un señor mayor que es el abuelo o la abuela. Pero la tercera edad es esa cosa que marca el Ministerio del Trabajo y te dice, a partir del próximo año usted ya pasa a ser jubilada. Y por lo tanto, pues bueno, dedíquese a disfrutar. Bueno, y no genere muchos gastos, que tenemos que ahorrar. Eso está ahí, es una realidad que está ahí. Pero ¿cuándo se reflexiona sobre eso? Sobre las personas minusválidas, físicas, psíquicas, sobre las personas enfermas, sobre las diferentes personas que no son heterosexuales, sobre las clases trabajadoras, sobre la pobreza. ¿Qué es la pobreza? ¿Cómo se genera? Y por lo tanto, ¿cómo se hace frente a ella? El mundo rural, el mundo marinero, naciones sin Estado, etnias minoritarias sin poder, los países orientales y de los países del tercer mundo, las otras religiones que no sean la católica, incluso las posturas agnósticas y las posturas ateas. Es que se trata de comprender todo ese mundo, porque este mundo es así. Y cómo podemos tratar para generar un sistema que nos permita convivir y no guerrear unos con otros por ese tipo de diferencias. Pero es que ni el mercado laboral. Claro, el sistema educativo es un sistema educativo que a lo largo del siglo XX cada uno de esos colectivos se organizó también, dijo al sistema educativo, oiga, tenemos que hacer una educación que sea no sexista, que luche contra el racismo. Y solemos decir esas cosas. A mí me gusta ser más realista. Yo creo que tenemos que hacer una educación que sea antirracista, antisexista, anticlasista. Y pongo el prefijo antis, porque eso significa que tenemos que educar así a las nuevas generaciones y tenemos que reeducarnos nosotros. Porque la postura racista más clara es decir, no, yo no soy racista, los racistas son nosotros. Yo no soy sexista, no, yo no soy sexista, esos son nosotros. Claro, porque efectivamente la educación que sufrimos fue tan eficaz que nos convenció que no éramos ni sexistas, ni racistas, ni clasistas, ni nada de eso. Por eso, una verdadera educación nos debe obligar primero a saber en qué somos racistas, en qué somos sexistas, ven cómo nuestras rutinas, nuestros hábitos cotidianos, nuestras prácticas, nuestras visiones, nuestras intervenciones de la realidad están dando a muchas personas. Y por supuesto lo que es más grave, sin que nosotros lo sepamos, porque eso es cierto, muchas personas decimos que no somos racistas, pero luego el otro te dice, hombre, es que acabas de hacer esto, perdona, es que claro, yo no la vi así, no la analicé así, es que es así. Por lo tanto, requiere también un esfuerzo. Y por lo tanto, me gusta saber, yo creo que tenemos que ser conscientes de una institución donde, como decía Paulo Freire, todos somos educandos y educadores al mismo tiempo. Y por lo tanto, en esto del racismo, nos enfrentamos a él todos, ellos y nosotros, al clasismo, a la homofobia. Queremos una educación inclusiva, queremos una educación laica, queremos una educación integral. Y laica, no atea, porque vivimos en sociedades diversas. En una sociedad donde a mi lado hay una persona que es de religión musulmana, otra que es de otra religión no católica, otra que es y otra que es incluso atea. Pero tengo que aprender a convivir con ella y a ser respetuoso con ella. Y que ella también sea respetuoso conmigo, por supuesto. Y ese es el laicismo. Es tratar de centrarse en lo que nos une y aquello que es más idiosincrásico, bueno, buscar otros espacios para desarrollar eso. Es una educación, es una sociedad que estamos viviendo las grandes revoluciones económicas. Eso está claro. Ya vivimos en una sociedad donde la economía es como el motor de todo. Siento que voy un poco lento y voy a apresurar esto. Es una revolución económica donde es un mundo que se nos dice que es global, pero es global solo para algunas cosas, para ese capital, no para los trabajadores y trabajadoras, para las personas, para los ciudadanos y ciudadanas.
Es un mundo donde todo se está mirando sobre la economía, hasta la universidad. Le están diciendo, oiga, mire, ese conocimiento que usted produce, ¿eso qué rentabilidad económica tiene en la sociedad? No qué rentabilidad para construir un mundo más humano, más justo, más solidario. No, eso transforma rápidamente en dinero. Y nos están obligando a eso. Todo se está mercantilizando. Una educación que quiera y que asuma todo eso tiene que ser, entre otras cosas, muy consciente de cómo el sistema educativo está priorizando solo esos conocimientos que tienen fácilmente una traslación al mercado laboral y al mercado laboral injusto que tenemos en este momento, no a otro mercado laboral, y que a fin de cuentas acaba reduciéndonos a ser trabajadores y trabajadoras y consumidores y consumidoras. Eso que suele decir la sociología, el homo economicus y el homo consumens. O sea, un ser auténticamente infeliz, porque nunca está satisfecho, porque ese capitalismo inventó el marketing, que es el que nos hace que seamos siempre insatisfechos, porque ya cuando tenemos este aparato que queremos ya salió otro, todavía que no sé qué cosas tiene nuevo, y que soy muy infeliz y no me lo voy a comprar ya, y así estamos continuamente infelices. Claro, el sistema educativo tiene que mirar eso, en qué medida está reduciendo las dimensiones de lo que es educar a un ser humano. Es el mundo de las revoluciones ecológicas. Eso lo sabemos bien, porque somos muy conscientes de cómo ya nadie controla el clima, y las plantas y animalitos y todo el mundo andamos desorientados porque ya no sabemos dónde vivimos, qué está pasando, todo eso. Claro, pero ¿qué es fruto de un determinado modelo de desarrollo depredador? Claro, eso nos está diciendo que el sistema educativo tiene que hacerle ver a los chicos y chicas que el desarrollo es otra cosa. Y necesitamos revisar todos los conocimientos y contenidos que trabajamos en el sistema educativo para construir lo que llamamos un currículum verde, o sea, un currículum que nos permita ver este planeta Tierra en sus verdaderas intersecciones, interconexiones, interdependencias. Y por tanto que incluso también debemos desarrollar pues lo que Goleman dice a propósito también de la inteligencia emocional, una inteligencia ecológica, que nos haga ver los efectos perversos de esa actividad humana sobre el medio ambiente en el que estamos viviendo y sobre las otras especies animales. Y eso afecta a todas las dimensiones del currículum, porque el currículum está construido sobre la mano y sobre la base de un desarrollo que no tiene límites y que el planeta Tierra podemos hacer con él todo lo que queramos. Y eso afecta a una revolución de todo eso. Es el mundo de las revoluciones políticas. Eso está en el mundo de las revoluciones políticas, que hasta algunos ya dicen que no hay revoluciones políticas, que no hay política. Que eso ya no existe. Porque eso existía cuando existía el muro de Berlín, y había una cosa que eran países comunistas y países que no eran comunistas. Pero como ya cayó el muro de Berlín, pues ya no hay lugar, solo hay un modelo. Y eso lo explicaron muy bien cuando cayó el muro de Berlín, manipulando la información y metiendo en el mismo saco todo, para intentarnos creer que ya habíamos llegado al único modelo posible de imaginar cómo es la vida en el planeta Tierra, y en el que la mayoría de los seres humanos están destinados a llevar la peor parte. Pero cuando fue la guerra del Golfo fue igual. La guerra del Golfo no fue una guerra por el petróleo, por los recursos, etc. No, esa fue una guerra de civilizaciones. Allí hay unos señores que son musulmanes y que son todos terroristas y asesinos, y aquí estamos los cristianos, que somos los santos, los que tenemos la verdad. Y eso es lo que nos dijeron, que eran guerras de civilizaciones y de religiones, todos contra una religión. Y eso además se reforzó cuando fueron los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, en 2004 los atentados en Madrid, de los trenes, y en Londres del metro en el año 2005. Todo eso fue muy manipulado para decir, mira, las cuestiones ya no son políticas, ya no hay clases sociales. ¿Quién habla de clases sociales? Si somos todos iguales, todos clase media. Ya. Porque hasta los muy ricos tienen miedo a decir que son muy ricos, porque siempre hay un límite al que pueden aspirar a más, claro.
y por lo tanto el concepto de clase media lo amplía mucho. Y los pobres, pues, hasta les convencen de que son de clase media. Es así. Y entonces no dicen que yo soy de clase media, pero eso sí, no puedo acceder a esto, ni a esto, ni a esto. Cosas por el estilo. Pero claro, nos convencieron, ¿no? La frase famosa que hizo, el acróstico famoso que hizo Margaret Thatcher: ya no hay alternativas. Menos mal que los movimientos sociales más fuertes que están en este momento reaccionando frente al pensamiento Tina generaron el otro acróstico, el pensamiento Tata. Hay miles de alternativas. ¿O es que no hay cantidad de ONGs, movimientos sociales alternativos diciendo que otro mundo es posible y dando soluciones para ese otro mundo? Por supuesto que sí. Y por lo tanto la educación tiene una función importante. Tiene que ver en qué medida recuperar el sentido de la política, no tenerle miedo a eso, pero ver en qué medida el modelo de sociedad que estamos viviendo, los contenidos que estamos trabajando, el análisis de la realidad que estamos viendo, es una realidad en la que estamos mirando claramente si todas las personas gozan de reconocimiento, si todas las personas son objeto de políticas de redistribución. La riqueza se reparte entre todos de manera igualitaria. Y todas las personas tienen capacidad de participación, de decir, de hablar, de opinar. Eso es educar ciudadanos y ciudadanas frente a una educación de trabajadores y trabajadoras o de esclavos, simplemente. Y eso nos obliga a ver en qué medida esa educación es democrática y liberadora. La palabra tan maravillosa que nos entregó Paulo Freire. Significa revisar los contenidos, los recursos didácticos, las metodologías, los roles del profesorado y el alumnado, los modelos de evaluación, para ver si todo eso que sucede allí en el aula efectivamente es así. Si ese aula es un sitio de un espacio democrático, si nosotros no nos relacionamos con el alumnado de una manera respetuosa, tratándolos con personas que tenemos que escucharles y ayudarles, no con personas que rápidamente los etiquetamos, los definimos y a partir de ahí entramos en el mundo de los prejuicios, de los preconceptos y de las falsas expectativas, que por desgracia muchas acaban convirtiéndose en realidad. Es el mundo de las revoluciones estéticas. Claro, todos los marcos de poder, todas las situaciones de poder siempre generaron una estética, donde nos hacían ver que eran tan importantes que hasta creaban obras de arte. El problema es, ¿pero quién define lo que es arte? Los grupos sociales con poder. Y cuando los grupos sociales que no tienen poder protestan mucho y hacen cosas que son realmente importantes, dicen, bueno, sí, pero nosotros producimos cultura con mayúscula y ellos crean cultura con minúscula popular. ¿Qué es la cultura popular? Todas las producciones culturales, artefactos, creaciones, todo el conocimiento que generan los grupos sociales que no tienen poder. Y que cuando tienen poder pasa a ser arte. Yo soy un fanático así de la música de jazz. Pero la música de jazz estaba criticada como una música salvaje y horrorosa. A pesar de que desde el siglo XIX los grandes compositores ya miraban hacia ese mundo, ¿no? Y no les digo a principios del siglo XX como los grandes compositores occidentales introducían y creaban música basadas en esas estructuras armónicas. Piense, por ejemplo, Shostakovich o cosas por el estilo. Pero claro, reconocer que la música de jazz era importante era decir que quienes eran sus creadores, que eran las poblaciones negras, hacían cosas importantes. Pero los negros aún estábamos dudando de si eran seres humanos o estaban todavía en un periodo de llegar a serlo. Por tanto, eso. Los adolescentes. ¿Ustedes conocen algo que haya hecho algún adolescente a lo largo de la historia que merezca la pena? Pues entre otras cosas estos aparatitos. Porque los señores Steve Jobs y Bill Gates cuando hicieron las cosas importantes eran jovencitos, adolescentes. No. Porque eso significa que si hacen algo importante es que son importantes, que crean cultura. Decimos, no, esos crean anticultura, subcultura, underground y todas esas palabras que son todo. Y digo, no. Y claro, cuando pasa el tiempo y vemos que es importante, decimos, es que los grafitis esos que hacían, mira, hay cosas muy interesantes y ahora ya consideramos que los grafitis es una obra de arte y lo estudiamos sin estética. Entonces hay grafitis y por supuesto también hay manchas en las paredes, pero hay grafiti como arte.
revisen en sus libros de texto cuánto acabó la historia del arte. En los que yo conozco, acabó a principios del siglo XX. Ya no hay más arte. Y arte, que eran las producciones culturales, por ejemplo, música, eran las creaciones que hacían 4 países de Europa durante 4 siglos o 5. El resto no producía música, ¿eh? Porque la música era lo que entendíamos por música clásica, ¿no? Tchaikovsky, Beethoven, Mozart, todas esas cosas. Díganme músicos chinos, de China o de África o de América, de todo el continente americano. Bueno, hay algunos norteamericanos que los reconocieron algo, por aquello de que también era una potencia económica y por lo tanto lo incluía. Se acabó. Claro, una educación que intenta hacer eso, primero tiene que reivindicar y hacer ver lo que es el arte. Pero la educación artística desapareció del sistema educativo. Bueno, es para ocupar un tiempo muerto, para que se distraigan una horita, para que se relajen después de estudiar matemáticas y ciencias, que son las buenas, y entonces hagan eso. Claro, cuando estamos diciendo, mira, es que hoy un sistema educativo que quiera capacitar y educar en esas dimensiones expresivas y artísticas y creadoras, tiene que incluir no solo la pintura, la escultura, la arquitectura y la música de todos los siglos, y especialmente del siglo XXI y del siglo XX, que es el siglo que ellos ven, y de todos los pueblos. Y además tendrá que saber que la danza es arte, que la fotografía es arte, que el cine es arte, que las instalaciones son arte, que el cómic es arte, que los videoclips es arte, que la videocreación es arte y que los videojuegos son arte. Pues el sistema educativo ni se enteró. Y mucho menos de romper la mirada eurocéntrica que había en esto. Porque claro, si estudiamos como arte lo que produce solo Europa, decimos, claro, es que es la generación que vale la pena y superior, y los demás inferiores. Mira, es que no tenemos arte. Nosotros, pinturitas y esculturitas, populares. Es el mundo de la revolución en los valores. Claro, porque es el siglo del siglo XX, es el siglo de los derechos humanos, que nos obligó a revisar los valores, porque los valores que teníamos eran muy machistas, y eran muy clasistas, y eran muy sexistas. Porque a las mujeres no reconocíamos las ofensas y cómo teníamos un código de valores diferente para relacionarnos con ellas, como eran seres inferiores, ¿no? Por ejemplo. Y no nos dimos cuenta que los modelos políticos, económicos, ecológicos y laborales que estábamos desarrollados estaban favoreciendo determinado tipo de valores y promoviendo a valores determinadas cosas que permitían esa explotación. Es que no había reflexión sobre ese mundo. Y al revés, vimos como todos esos grandes desarrollos científicos, todas esas grandes revoluciones en los derechos humanos, nos enfrentaron a cantidad de dilemas de valor. Claro, decimos, se desarrolló el genoma y sabemos lo que es el genoma. Y ahora vienen los debates éticos. Esa información, ¿quién hace de ella? ¿Se la vamos a proporcionar a las agencias de trabajo que nos contratan, como pretenden? El trabajo con células madre, ¿quién se va a beneficiar de ellos? ¿Solo el que pueda pagarlo? O sea, los pobres van a ser los cobayas de los ricos, por ejemplo, para determinado tipo de trasplantes que se pueden realizar. Claro, estamos viendo que hay todo un debate de valores que lo tenemos que incluir en nuestro sistema educativo cuando explicamos esas cosas y que debemos explicar. Que tenemos que el conocimiento que tenemos que producir, que estamos produciendo, tiene que ser al servicio de todo el mundo y especialmente de los más necesitados. Y que la investigación que tiene más urgencia son la de los más necesitados, los problemas más básicos de la gente más necesitada. No los problemas que tiene un grupito reducido de gente que tiene muchos recursos. Como les decía el primer día el padre Tojeda, ¿por qué se investiga solo y si podemos curar ciertas enfermedades del primer mundo y no las de abajo, del tercer mundo? O de los países que tienen más problemas y son más pobres. Claro, eso nos dice que el sistema educativo tiene que prestarle mucha más atención a la educación ética, que la educación ética atraviesa todas las disciplinas, a una educación multicultural,
y una educación que precisa de la empatía. Es decir, nosotros tenemos que aprender a ponernos en el punto de vista de esa otra persona, a sentir con él esos problemas, para ver lo duros que son y, por lo tanto, las necesidades de ponernos de su lado a trabajar para solucionar ese tipo de problemas. Y eso nos lleva a que tenemos que cambiar la estructura de trabajo dentro de las aulas, en comunidades de descubrimiento, de trabajo más colaborativo, de aprender a trabajar juntos. Y sobre todo darnos cuenta de que todo lo que enseñamos y cómo enseñamos está atravesado de dilemas éticos. Todo. Las metodologías también. Y que determinadas cosas, como no se practican, no se desarrollan. Y que si queremos aprender que las personas resuelvan conflictos, aprendan a negociar, aprendan a criticar ideas, aprendan a escuchar atentamente, no selectivamente lo que dice el otro, sino atentamente, todo, a pedir ayuda. Necesitamos actividades en la institución escolar cotidianas, en nuestro trabajo, que nos obliguen, que pongan en funcionamiento esto. Esto no se puede aprender en una lección, sino en la práctica cotidiana y todos los días. Es el mundo de las revoluciones en las relaciones laborales y en el tiempo de ocio. Pero son unas revoluciones en las relaciones laborales marcadas y dirigidas por unos determinados modelos economicistas, que son los modelos de la precarización, que utilizan palabras maravillosas, porque dicen, no, queremos un mundo laboral más flexible, más autónomo, más autoorganizado, más empoderado, más responsable, más horizontal, más en colaboración. Pero no vayamos al diccionario, porque no encontraremos la definición de esas palabras. Porque flexibilidad, lo que están entendiendo ellos, despidos. Autonomía es más que te puedan encargar más horas de trabajo. Responsabilidad, hombre, que te puedan recortar el salario porque dicen que ganan poco. Colaboración, que no protestes. Así, etcétera, etcétera. Y cómo demonizan a todas las estructuras que nacieron para construir un mundo más justo y defender esos derechos de los trabajadores y trabajadoras como son los sindicatos. En Europa son la diana de mayor ataque, porque son los que defienden los derechos de esas personas, donde las personas se juntan para defender sus derechos. Y hay sindicatos de todo tipo, por lo tanto, significa que hay que negociar entre los diferentes sindicatos para construir sistemas laborales mucho más justos. ¿Eso qué obliga? Bueno, porque el sistema educativo tiene que explicar ese mundo del mundo del trabajo. ¿Me pueden decir en qué sitio se estudia cómo es la vida de los trabajadores que trabajan en el mundo del mar, de la agricultura, de las minas, en el sector servicio, en las grandes y pequeñas empresas? ¿Dónde se estudian la enorme variedad de explotación laboral que están sometidos hoy muchísimos trabajadores y trabajadoras? Es decir, los horarios de las jornadas laborales injustas, condiciones de trabajo y medidas de seguridad insalubres, la explotación de personas inmigrantes, los contratos temporales y precarios, los salarios injustos, las limitaciones en los derechos de huelga, el paro, el trabajo y la explotación infantil, la legislación laboral injusta, etc. Oiga, cada una de estas personas cuando sale del sistema educativo le dicen que va dirigida al mercado laboral. ¿Dónde le explicaron qué es eso? ¿Y dónde le explicaron que es posible otro mercado laboral más justo? El mundo del trabajo no tiene por qué ser el mundo de la explotación. Puede ser el mundo, debe ser el mundo de la dignificación humana, donde nos dignificamos porque trabajamos, porque estamos haciendo algo digno para todos y de la cual todos nos beneficiamos equitativamente. Claro, eso nos lleva también a que tenemos que educar para un mundo donde el conocimiento va muy rápido y tenemos que aprender a trabajar en ese mundo de lo que es la educación permanente, la educación a lo largo de la vida. Y eso nos obliga a la institución escolar a trabajar con unos determinados contenidos y sobre todo con unas determinadas estrategias didácticas que nos vayan ayudando a aprender a aprender. La educación para el ocio también es importante. Incluso la importancia del juego, que es la línea de trabajo sobre la que tenemos los discursos más maravillosos y las prácticas más horrorosas. ¿No? Porque el juego, decimos, el juego es educativo. En la institución escolar, el juego es aquello que hacen los estudiantes cuando los profesores ni les hacemos caso. Y por tanto que ni evaluamos, ni programamos.
y, por supuesto, ese mundo de las revoluciones en el sistema educativo. Un sistema educativo que queremos o quieren unos dirigir en una dirección y otros en otra. Porque la educación en este momento le preocupa a todo el mundo, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, ONGs, familias, a todo el mundo. Pero especialmente en los últimos años a lo que llamamos las organizaciones mundiales neoliberales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que en algún momento parece que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Educativo. Digo porque es el auténtico Ministerio de Educación. ¿O no es el auténtico Ministerio de Educación el que nos dice, aplicando una sola prueba, con una determinada metodología que pudimos cuestionar, quiénes son los mejores sistemas educativos del mundo? Y esa prueba se mide 3 cositas. Mide la comprensión lectora, la alfabetización matemática y la alfabetización científica. ¿Qué no mide? Les llené eso de letras y palabras. Oiga, la educación no era integral. ¿Quién mide la escritura, la capacidad de expresarse, de comunicarse y de razonar? Las habilidades para el debate y la comunicación respetuosa. Los conocimientos y procedimientos y destrezas y valores artísticos. La formación literaria. Los conocimientos y capacidades para interpretar y situar momentos históricos, fenómenos políticos y sociales. La capacidad de análisis crítico. La competencia para pensar, analizar y tomar decisiones desde marcos interdisciplinares, la educación psicomotora y deportiva, la educación ética y moral, la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, la capacidad de resolución de conflictos, el espíritu de apertura y compromiso con otras culturas y otros pueblos, la participación en nuestra vida cotidiana en esas propias instituciones escolares, la educación ambiental, para la salud, para el consumo, la educación vial, la capacidad de colaboración y de ayuda, la capacidad para realizar juicios informados y razonados, el nivel de responsabilidad y de compromiso con la democracia, los valores y prioridades para la vida en las sociedades democráticas, los hábitos culturales, la asistencia a conciertos, a conferencias, a museos, la educación mediática o medios de comunicación, la educación afectivo-sexual. ¿No decíamos que esta era la educación integral? Pues prepárense, porque PISA este año, que se está empezando a aplicar, además de la comprensión lectora, alfabetización matemática y científica, en muchos países, no recuerdo el suyo, pero en el mío sí, evalúa este año la educación financiera. Como si vivimos en una crisis financiera, parece que es el resultado de que las nuevas generaciones no saben manejar las finanzas. Algunos creíamos que la crisis financiera es porque algunos sabían muchísimo de finanzas y eran amorales o de educación ética no habían cursado nunca nada en su vida. Pues prepárense, porque eso significa que como es el primer año vamos a salir muy mal, nuestros estudiantes de educación financiera no saben nada. Por lo tanto, será necesario que el sistema educativo incida más en eso. Que yo sepa, no está previsto que amplíe ni el número de días lectivos ni el número de horas de la jornada escolar. Por lo cual me imagino que todo ese cuadrito anterior, que ya estaba llevando la peor parte, aún la puede llevar peor. No, por aquello que da cosas que si las cosas van mal pueden ir a peor. Pero claro, todo eso va a depender de cómo nosotros relacionemos. Porque el sistema educativo en este momento está en una gran tensión entre educar ciudadanos y ciudadanas o trabajadores y trabajadoras. En la medida en que forcemos y nos preocupemos de abrir debates sobre la función de los sistemas educativos y recordemos que los sistemas educativos nacieron y siguen y tienen vigencia para contribuir a hacer realidad la igualdad de oportunidades, a formar una ciudadanía solidaria y democrática mediante una educación racista, antisexista, anticlasista, no homofóbica, inclusiva, laica e integral. En la medida que hagamos eso, prepararemos auténticamente una ciudadanía para encarnarse en esa sociedad y para ser ciudadanos y ciudadanas activas e incidir sobre lo que es ese mundo.
Obviamente eso tiene muchas necesidades, solo dos cositas. Eso nos obliga a que tenemos que revisar y preocuparnos muchísimo de los profesores y profesoras, de nuestra formación científica y cultural, de nuestra formación psicopedagógica, de nuestra formación filosófica y sociológica, porque claro, tenemos que trabajar en aulas y en centros democráticos y tenemos que saber qué es eso y cuándo no somos democráticos y cuándo no estamos en aulas democráticas. Tenemos que conocer y respetar al alumnado, que eso es muy fácil que lo hagamos, que digamos, no, es que los tratamos a todos igual. Mira, los que somos hijos de familias numerosas sabemos algo de eso. Muchas veces encontramos a nuestros padres y a nuestras madres y decir, no, yo los quiero todos igual. Pero mira, los hijos decimos, hombre, no nos notamos todos así. Y los alumnos también decimos, no, yo los trato todos igual. Digo, mentira, tú eres un ser humano. Hay estudiantes que te caen bien y estudiantes que te caen mal al primer golpe. Sé consciente de eso. Asume eso. Porque cuando asumas eso es cuando puedes neutralizar eso. Y decir, mira, estas estudiantes, este alumno, no me caen bien, mira, me resultan hasta desagradables. Cuando asumo eso, digo, ahora voy a elaborar una estrategia para acercarme a él y para corregir esta percepción, esta falsa expectativa mía. De lo contrario, ese chico y esa chica sufrirá mucho en esa aula. Tenemos que saber relacionarnos con las familias. Mire, yo les insisto mucho eso, porque en mi país hubo, sobre todo, yo creo que ahora ya fuimos aprendiendo, un momento en que todo el profesorado criticaba a las familias. Y decían que no les apoyaban al propio profesor y profesora. Y se olvidaban de una cosa. Porque ellos decían, no, es que en mis tiempos nuestras familias apoyaban siempre a los profesores y profesoras. Sí, pero es que en mi tiempo muchísimos adultos y adultos nunca habían pisado una escuela. Idealizaban al maestro, creían que era Dios en la tierra. Nuestros hijos e hijas, nuestros estudiantes que tenemos en las aulas, todos sus padres y madres pasaron por el sistema educativo. Y por desgracia la mayoría de ellos fracasaron. Y les dijimos que eran inútiles. Los insultamos, los despreciamos y los degradamos. Dile tú ahora que te valoren a ti. Eso significa que tenemos que asumir eso y elaborar estrategias para acercarnos a ellos y decirles, mira, somos conscientes de esa historia y como somos conscientes de esto, queremos que tus hijos y tus hijas no sufran esto. Queremos un profesorado que sepa trabajar en equipo interdisciplinarmente y comprometido con principios éticos, integridad e imparcialidad intelectual, coraje moral, respeto, humildad, tolerancia, confianza, responsabilidad, justicia, sinceridad y solidaridad. Solo así haremos escuelas optimistas, donde las personas saldrán convencidas de que otro mundo es posible. Les ayudaremos a generar sueños y nos unen. Muchas gracias. Perdonen porque creo que me alargué algo, pero... Agradecemos al doctor Jorge Torres Santomé su valioso análisis y sus propuestas. El Departamento de Educación y Valores y el Departamento de Salud, Psicología